Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la práctica de la no violencia, cuyo principal precursor, adalid y combatiente que llevó a cabo esta idea en el siglo XX fue Mahatma Gandhi, gran espíritu o gran alma Gandhi. Se llamó también Ahimsa. ¿Querés contarnos, Lu, de dónde viene esto, la tradición espiritual de la India, lo que es Ahimsa? Y vamos a hablarte hoy, una vez introducido esto, acerca de la no violencia que practicara Mahatma Gandhi en su vida individual y también valores que transmitió para el resto de la humanidad. En la antigua filosofía de la India, basada en los Yoga Sutras de Patanjali, que fue uno de los primeros maestros que organizó las escuelas del yoga, empieza estableciendo ciertas ideas para mejorar la conducta de los practicantes, y la primera justamente de los yamas, como lo llamaban, que eran las reglas o regulaciones, era la práctica de la ahimsa, ¿no? De la no violencia a nivel físico, emocional e intelectual, ¿no? A nivel de toda la mente humana. Bueno, dos ideas fundamentales que usó Gandhi. Una era la filosofía o el concepto de Satyagraha, que quiere decir la fuerza de la verdad o la fuerza del alma. Inclusive una de sus biografías se titula Mis experimentos con la verdad. Algo quizás en Occidente un poco raro hablar de verdad hoy día, que vivimos en la época del escepticismo. Pero la India, y fundamentalmente estos aspectos de la cultura hindú y estos seres como fueron Gandhi y Yogananda posteriormente, Krishnamurti también, Aurobindo, grandes filósofos, grandes seres espirituales de la India, para ellos que no vivían en el escepticismo, la verdad era algo fundamental para la vida humana. Pero hoy no nos vamos a centrar en este aspecto, sino más que nada en lo que es la no violencia. Pero para colorear esto y para situarte un poco en contexto, tenemos una imagen hermosa acá de Gandhi, mírenlo, nacido el 2 de octubre, del signo de Libra, para aquellos que siguen la astrología y nuestro otro canal, que es el canal del Centro Astrológico Aztlán, es muy importante ver la carta natal de la persona, porque eso te da un indicio de su psicología, de su estado, nivel de conciencia espiritual, y realmente para aquellos estudiosos de la sagrada ciencia de astrología fue alguien extraordinario. Pero hoy te vamos a hablar de el Ahimsa o Ahimsa, también se puede pronunciar, que es la no violencia, cómo él lo llevara a cabo en su vida y cómo nosotros, con el método Aztlán de psicología transpersonal, también buscamos practicar esto como algo fundamental para nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones y nuestros vínculos a partir de la psicología y la filosofía del cuarto camino y la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología transpersonal, que en realidad tiene un tronco en común con la filosofía de la India y con lo que es la filosofía y la psicología budista, que también practican fundamentalmente el tema de la no violencia. Hoy justamente estaba viendo un video de su santidad el Dalai Lama, donde ponía muchísimos énfasis en la no violencia, en la compasión, y en la India también reconociendo al gran ser que fue Gandhi, precursor de esto. Vamos a ver cómo Gandhi combatió contra la no violencia y vamos quizás a poder tomar su ejemplo para aquellos que quieran, porque realmente es un ejemplo, fue un ejemplo en el siglo XX de esta práctica de la no violencia, y también hoy identificamos con claridad que vivimos en tiempos violentos, ¿no? Vivimos en tiempos muy violentos. Algunos que nos estén escuchando pueden decir, pero siempre hubo violencia en la humanidad. Sí, es verdad, siempre hubo violencia en la humanidad. Como dice Jung en su método de psicología, todos tenemos un aspecto de sombra, un aspecto animal, todos podemos ser potencialmente muy violentos y destructivos. Sin embargo, en los últimos 2 siglos, facilitados por la tecnología, la violencia se ha incrementado, porque no era lo mismo la violencia que se podía ejercer con escasos medios tecnológicos hace 5 siglos con arcos y flechas, y a partir de la invención de la pólvora o el descubrimiento de la pólvora en Occidente, más la sofisticación de las máquinas, hoy tenemos armas de destrucción masiva, algo contra lo cual Gandhi alertara. Tengan en cuenta que Gandhi vivió desde 1969, el 2 de octubre del 69, o sea, ocupó las últimas 3 décadas del siglo XIX y falleció asesinado, producto de la violencia,
en el 30 de noviembre de 1948 en la India, por un fanático que estaba en contra de las reformas que Gandhi estaba trayendo a la India, además de que habría logrado liberar a la India con la no violencia del mayor imperio militar del momento, que era el imperio inglés en ese momento, que tenía un virreinato, como también lo tuvo en los países latinoamericanos durante siglos. Los españoles y luego los ingleses en sentido económico, ¿no? Veamos entonces el método de la práctica de la no violencia. Nosotros consideramos, y te trajimos este tema hoy, estuvimos hablando, qué tema podíamos elegir para traerte que pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida, y estábamos viendo cómo la emoción negativa de la violencia es uno de nuestros mayores problemas. Esto que estamos sabiendo hoy del maltrato de las mujeres y de las personas en general, que son temas que están en la conciencia colectiva ya instaurados, tienen que ver con el ser humano que no domina y controla su violencia interior. Cada uno de estos somos responsables. Pero es fácil decir, yo tengo que controlar mi violencia, etc. Esto es fácil decirlo, pero no se nos da herramientas a nosotros para trabajar con nuestros aspectos de lo que Jung llama la sombra. Nosotros justamente lo que practicamos es tener herramientas y no simplemente juzgar a las personas tomadas por las emociones negativas, o juzgarte a vos mismo, o intentar reprimir estos aspectos de tu naturaleza, sino tener herramientas para poder transformar estas emociones negativas y sacar esa gran cantidad de energía que se llevan de vos. Gandhi, y para contar un poco de historia y darle un poco de color a esto, empezó de muy jovencito, era una persona espiritual, ya desde comienzos. Se casó de muy joven con quien fuera su esposa de toda la vida, que se llamaba Kasturbai. El nombre de Gandhi era Mohandas, ¿no es cierto? El nombre hindú, creo que se pronuncia así. Y a los 18 años, ya habiendo tenido su primer hijo, emigró a Inglaterra a estudiar abogacía. Muy interesante. ¿Quieres vencer al enemigo? Conócelo. Entonces, acá lo tenemos a Gandhi en una foto un tanto diferente, que el público en general no la conoce. Mírenlo, acá era en sus años mozos, cuando era jovencito. Y de traje y corbata. De traje y corbata. Y estudió en la universidad, en el College of London, creo que se llamaba, allá en Inglaterra, Oxford, no recuerdo bien. Estudió allí, estudios universitarios, se recibió de abogado. Es muy cómico encontrar a un Gandhi en esa época siendo vegetariano y practicando su vegetarianismo, parte de la no violencia, en Inglaterra. En Inglaterra practicando, que era muy carnívoro, y él practicaba vegetarianismo. Dice que le costaba un montón ser vegetariano en Inglaterra, poder seguir su dieta vegetariana. Bueno, se recibe de abogado y se va a trabajar a Sudáfrica. Y es fantástico cómo este hombre pequeñito, ¿no?, de unos escasos 1,60 m, muy flaquito, vegetariano, tenía un coraje que realmente, para vencer la violencia interna y externa, hace falta extraordinario coraje. Claro, es otra fuerza que se oponga a la fuerza de la violencia, que es la fuerza de la voluntad y el coraje. Exactamente. Es como una resistencia a ese impulso, como explica Jung en su método, que es un impulso de la sombra. Cómo transformarlo a través de otra fuerza que pueda canalizar esa energía. Exactamente, así es, cómo transformar esa energía era fundamental. Bueno, y Gandhi viaja a Sudáfrica y empieza a luchar por las comunidades indies que estaban en Sudáfrica y también por los africanos, ¿no?, de color. Empieza a luchar por sus derechos. Y es muy interesante cómo cuenta él, cómo se oponía totalmente y protegía a los indefensos. Era una especie de Don Quijote, ¿no?, haciendo eso en la India. Era ascendente Sagitario, algo muy quijotesco también tenía, es un temperamento en este sentido. Bueno, luchó por los derechos civiles de los negros, del cual luego se inspirara Nelson Mandela. Miren la gente que él influyó en Nelson Mandela, en África, que estuvo 27 años presos, que luchó contra el apartheid, contra el segregacionismo de los africanos de color. Inspiró también a Martin Luther King, que él decía que su lucha la hacía con una mezcla de Gandhi y de Jesucristo. Ahora no me acuerdo sus palabras literales, algunos que nos están viendo quizás me lo puedan recordar. ¿Cómo es que decía Luther King? Él decía que él luchaba con la fe de Cristo y no sé,
y la no violencia de Gandhi, algo así eran las palabras famosas de Luther King, ¿no? Ahora no las recuerdo, que fue este líder espiritual por los derechos civiles de los negros afroamericanos en Estados Unidos. También seguía la doctrina de Gandhi. Y tenemos a un cantante que venimos viendo en algunos videos, que fue John Lennon, que hablaba de la no violencia fundamentalmente. Muchos cantantes, muchos artistas se vieron inspirados por este ideal de gran Mahatma Gandhi. Bueno, luego viaja a la India, alrededor de sus 45 años, emigra a la India y empieza a luchar por la liberación de la India contra la opresión inglesa. Pero además de eso, de su lucha social, histórica, política, es muy importante qué dice él, que cómo él venció su propia violencia. Esto está en tu autobiografía, cómo él venció estas pasiones, estas emociones negativas. Lo venció con un método. Vos hablabas antes del yoga. Es tradicional en la yoga tener un gran conocimiento. Y está el libro famoso Sabiduría, uno de sus libros de cabecera era el Bhagavad Gita. Bueno, nosotros tenemos nuestros libros de cabecera, que es la enseñanza del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, es el método Aztlán, creado por nuestro director Leon Azulay, donde tenemos un conjunto de herramientas que se desprenden también de la antigua y milenaria filosofía oriental, donde las emociones negativas primero, la violencia debe ser primero erradicada en nosotros. ¿En dónde empieza la violencia? ¿Dónde dirían ustedes que empieza la violencia? Le vamos a preguntar a aquellos que nos están viendo. Lu, ¿dónde pensás que empieza la violencia? En la mente humana. Bueno, analicemos, veamos casos de violencia. ¿Qué violencia vemos hoy? Está muy asociada a la venganza, a la violencia. Sí, pero también. ¿qué violencia vemos hoy? Entre las relaciones. En las relaciones humanas. En las relaciones humanas, en la familia y luego a nivel de las naciones, ¿no? Estados contra estados. Bueno, ¿y quién ejecuta esa violencia? ¿Es el sistema? Porque te hacen creer que es algo abstracto, que la violencia se produce sola. O sea, ¿quién es responsable de la violencia? Los individuos, porque la sociedad o el sistema no es algo abstracto que no existe, está formado por seres físicos y psicológicos. Y cada uno de nosotros, sí, como estás diciendo muy bien vos, cada uno de nosotros es responsable de la violencia. La violencia empieza cuando yo maltrato a otro ser humano. La violencia empieza... Hay distintos tipos de violencia. Hay formas muy sutiles de violencia Bueno, también. vamos a hablar de los ejemplos de violencia para que las podamos observar, porque para vencer la violencia, más que reprimirla, tengo que conocerla en totalidad. Esto es parte del método que nosotros enseñamos. Paso número 1. Paso número 1. Primero, reconocerme. Reconocer en mí aquello que necesito transformar, observarlo. Reconocerme violento. Primero me reconozco violento. Sí. Claro, es un mal trago decir, claro, yo soy violento, los otros son violentos. ¿No? Otro me insulta y yo voy y le pego. Bueno, ahí es muy evidente que soy violento. No. No. Yo lo voy a puedo decir que justificar. me estoy defendiendo. El otro Claro. me insultó. ¿O no? Sí, uno se justifica. trata de justificarlo, sí. Viene alguien, me choca el auto y yo voy y le quiero dar con imágenes cotidianas de las grandes ciudades, con el matafuego del auto. ¿No? Me chocó un auto, una cosa de chapa. Ahora, la violencia empieza en mí. Yo reacciono, ¡puc! Y digo, el otro fue la causa de mi violencia. No veo que la violencia ya estaba en mí. Y algo simple, como un choque de un autito, despierta que yo quiera matar al otro. Hay una reacción completamente violenta porque yo soy violento. Si yo no soy violento, no reacciono así. Está el famoso caso en Gandhi, donde se sube un colectivo, un autobús, ¿te acordás? Un poco, que enfrenta a alguien cuyo Al tamaño chofer. era mucho mayor al de él. Al y chofer. resiste Sube los golpes. Claro, sube al autobús y el chofer, que era un urso, decimos acá en Argentina, no sé si es una palabra que usan los latinoamericanos, ¿no? Un urso gigantesco, no sé, de 1 metro, 2 metros, y Gandhi era chiquito y flaco, ¿no? Y suben al colectivo y a los negros y a los hindúes lo mandaban al final del autobús. Y él se pone en contra de este segregacionismo. ¿Bajo qué concepto esta discriminación? Y dice, no vayan atrás, no vamos atrás del autobús, ¿no? Y le agarra el chofer, un blanco, lo agarra y le da una trompada a Gandhi así que lo voltea y lo deja medio desmayado.
Y él se levanta, él cuenta que le dio miedo, pero tenía mucho coraje. La fuerza de la verdad lo impulsaba. Satyagraha dice, la verdad es más fuerte que el temor. La verdad os hará libre, dijo otro, que fue el Maestro Jesús, ¿no? Dijo, la verdad os hará libres. Fíjense. La verdad, en este caso, era que era injusto eso. Sin ninguna duda, era totalmente injusto segregar a otro individuo por su color de piel. Qué cosa tan estúpida, tan ignorante, tan precaria. Como si un color de piel definiera lo que somos como seres humanos. Entonces ahí él se para, se opone y hace que toda la gente se ponga en contra y tomen coraje. Siempre hace falta un líder para que saque lo mejor de nosotros. Y Gandhi era este auténtico líder que fue venciendo toda la violencia en sí mismo. Él va contando en su biografía todo lo que fue sometiéndose a las prácticas de transformación interior para vencer la violencia en profundidad. Y la violencia, como decías vos, tiene mecanismos sutiles. Un mecanismo sutil de la violencia, por ejemplo, es la indiferencia. ¿Cómo experimentás vos? Así nos podemos dar. Ponele que vos vengas y me cuentes un problema. O yo te cuento, me contás un problema. Bueno, tuve una discusión con un ser querido y estoy afligida por eso. Me siento mal. ¿Y yo? Caras que podemos Y vengo a poner. pedirte un consejo, vengo a pedirte que me ayudes. Ah, bueno, además encima me viene que me ayuda. Entonces me dice esto, ¿no? Y yo... y me resbala completamente su sufrimiento. Le digo, yo no me quiero meter en tu problema. No me quiero meter en tu problema. O otra cosa, ¿no? Más concreta. Por ejemplo, una enfermedad. Sí. Eso es más todavía, ¿no? Te pido ayuda, un familiar que está enfermo, necesita cuidados y muchas veces no prestamos la suficiente atención a lo que necesita el otro. Eso también es violencia, estás diciendo. Y ser indiferente es violenta, es violencia. ¿Cómo te podés dar cuenta que eso es violento? A ver, te invitamos a vos que medites con nosotros en este momento para que veas y para que entiendas parte de las técnicas que nosotros vamos empleando con nuestro método. Esto es una muestra de las técnicas que nosotros usamos para ir comprendiendo y transformándolo. Obviamente hace falta más herramientas, pero aquí te damos algunos indicios del trabajo que hacemos en nuestros cursos, ¿no? Que son justamente para vencer las emociones negativas y para estar mejor. Ahora cuando volvemos del corte, te vamos a contar cómo hacer esto, de transformar la violencia, para que luego vos, si quieres seguir investigando y aprendiendo las técnicas especiales que tiene la psicología transpersonal, te acerques, las investigues, las estudies, indagues en ellas. Porque para estar mejor, así como para todo en la vida, hace falta un método. Escuchá bien, y pensalo, hace falta un método para estar mejor. Para comer bien y hacer una buena receta de comida, necesitas una técnica y un método. Y para que tu mente esté en mejores condiciones también. Cuando volvemos te vamos a contar parte de estas técnicas que empleara Mahatma Gandhi y que hoy nosotros enseñamos con el método Aztlán de psicología transpersonal, donde enseñamos la enseñanza de Jung, de Carl Gustav Jung, del cuarto camino de Gurdjieff y del budismo. Una síntesis. Vamos a mostrarte los avisos de nuestra escuela y del Centro Astrológico Aztlán también, y enseguida volvemos aquí para continuar con este tema.
Bien, estamos aquí de vuelta. Habíamos hablado de las técnicas para transformar la violencia que tiene la psicología, ¿no?, que practicamos. Y dijimos que había tipos de violencia sutiles en nosotros y que lo primero que podíamos hacer con la emoción negativa de la violencia era verla en nosotros. Para eso tenemos que no disfrazarla, no encubrirla, no justificarla bajo ningún punto de vista, porque en este ejemplo que habíamos dado de el personaje que le choca el auto y que le da la trompada, la justifico. O la indiferencia, habías hablado también, que no llego a verlo como un modo de violencia. La indiferencia, no lo veo como un modo de violencia. ¿Cuánta violencia que hay hoy día? Pero yo quería mencionar esto para explicar la técnica. Yo quería preguntarte, y que vos lo veas, y esto es parte de la práctica. ¿Cómo te sentís vos? No, esto no es para hacerte sentir culpable, ¿eh? No venimos nosotros a esta hora de la noche a hacer sentir culpable a nadie. Claro. No creemos que la culpa sea un mecanismo que sirva para una transformación. No es lo que plantea el método de la observación de la emoción negativa, no es para quedarse en una culpa. Exactamente, no es para quedarse en una culpa ni en el pasado, ¿no es cierto? Es para estar en el presente, pero sí trabajar. Observar algo para transformarlo. Para transformarlo. Bueno, ¿y qué implica esto de transformarlo, no? Veamos lo siguiente. Nosotros te preguntamos a vos que estás viendo acá, ¿no? ¿Cómo te sentís si vos estás enfermo y las personas a tu alrededor que dicen quererte te ignoran y no te ayudan en ese momento? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué emoción sentís que el otro está ejerciendo contra vos? Abandono. ¿Qué es violencia? ¿Sentís violencia? Otro ejemplo, esto que vos decías antes. Vengo y te cuento algo que yo sufro en el trabajo y como yo estoy muy agobiado porque tengo mis propios problemas, hago... Es violencia. El que lo sufre es violento, el que lo ejecuta no. Yo digo, ¿qué me importa? Pero después cuando me pasa a mí sí lo sufro como violencia. Así que qué importante desarrollarlo. ¿Y cuál es la antítesis de la violencia? La compasión. Pero no podemos saltear directamente de la violencia a la compasión. No. O sea, ahí estás hablando también de un maltrato que se da entre las personas, que hoy, lamentablemente por la forma de vida y también mucha de la influencia, pienso, ¿no?, que recibimos de películas, de series de televisión que te muestran cómo son las relaciones entre personas, uno adopta estos modelos de maltrato, de violencia, sin darnos cuenta, ¿no? Pero ya hay algo que condiciona cómo vamos a los vínculos. Exactamente. Y para modificar la violencia, primero la tengo que reconocer en mí, sin justificarla, imparcialmente, y a partir de ahí voy a poder separarme de la viencia. Si vos preguntabas qué es lo contrario a la violencia, pienso la cooperación, la unión, el observar al otro, qué necesita, ayudarlo, ocuparme en lo que yo pueda. Bueno, la idea sería entonces tener una herramienta eficaz para poder sostener esto. Porque uno de nuestros problemas es que no podemos sostener las cosas. Tenemos la intención, pero a la hora de la práctica no lo podemos sostener. No sabemos cómo hacer. Es un ratito y rápidamente, unos segundos, y rápidamente nos olvidamos del propósito. Entonces la técnica sería, la pregunta para poder buscar la técnica sería, ¿es posible que nuestra mente esté completamente libre de violencia, como Gandhi lo planteara? Y si es posible, ¿qué es necesario hacer? Pregúntate eso en profundidad, si te interesa resolver el problema de la violencia. Y el problema de la violencia tiene que ser primero resuelto en mí, en vos que estás mirando. ¿Cuánta violencia que hay? Tiempos violentos vivimos. Tiene que empezar por vos, por mí, por 2 personas, por 3 personas, por 4 personas, luego se tiene que expandir a 5. Y también si yo lo transformo en mí, la situación que atraiga en cuanto a los demás, si yo no voy con violencia a la vida, no voy a recibir violencia. Bueno, imagínate que yo venga a vos y de entrada te trate con violencia. ¿Qué efecto tiene? Claro, sí, violento. O sea, esto es algo que Gandhi aplicó en Ahimsa,
que él decía, no vamos a nosotros a ir a atacar, porque entonces estamos haciendo lo mismo. Vamos a usar la resistencia. La desobediencia civil lo llamó. Mire qué interesante. Tengo que desobedecer a la sociedad si sus mandatos y sus dictámenes son en contra de lo verdadero y lo auténtico como entidad espiritual. Entonces ahí tengo que ser completamente desobediente. Fue el gran rebelde del siglo XX. Fue un rebelde total. Miren, hay una imagen de él, las pueden buscar. Lástima que no la traje hoy. Donde se viajó a la Cámara de los Lores en Inglaterra allá en 1900 y pico, 1940, ya para lograr la independencia final de la India, donde él va vestido con sus harapos y querían que se vista con traje y él dice, yo soy así, esto es mi esencia, no necesito acomodarme a las formas occidentales. Era un auténtico rebelde, pero ¿cómo logró ese nivel de rebeldía y de coraje contra los que eran los poderosos de ese momento? Lo logró porque él había vencido a sus demonios internos. A sus demonios internos. No hablamos de diablos con cuerno, a sus aspectos en sombra. Había transformado esa energía en sí Lo mismo. había vencido. Transformado primero y luego vencido de raíz. Erradicó las emociones negativas de sí mismo. Esto es algo muy importante. ¿Y cómo lo hizo? Él lo cuenta cómo lo hizo. Él tenía un método que era la antigua sabiduría ancestral de la India, con un conocimiento. Dos cosas para hacer un cambio psicológico profundo y vencer esta emoción negativa son necesarias. Uno, tener un conocimiento. Primero, un conocimiento muy preciso de cómo funcionan los mecanismos de la mente. Y segundo, practicarlo. Primero, un conocimiento y dos, practicarlo. Conocimiento y práctica. Eso es el trabajo a realizar por todo aquel que quiera vencer la violencia en uno y en otro. Y cuando yo sé vencer la violencia en mí, puedo vencer la violencia en el otro. Y estos conocimientos milenarios de la antigua India, de la antigua filosofía del yoga, hoy son traídos a nuestro tiempo, a nuestro siglo, a través de la psicología profunda de Jung y a través de la psicología del cuarto camino. O sea, son las mismas ideas adaptadas a nuestra forma de vida. Bueno, ser no violento con las realidades de nuestra ciudad, con las realidades de nuestra vida. ¿Cómo puedo hacer todos los días para yo no caer en la violencia colectiva? Qué bueno terminar el día sin estrés, sin ansiedad y sin violencia y en paz con el prójimo. Que el Maestro Jesús también dijo esto. Gandhi escribió sobre el Maestro Jesús, escribió sobre el Evangelio, sí. Mahatma Gandhi, todos estos maestros han reconocido a maestros antes que ellos. Yogananda también. Yogananda también escribió como 700 páginas acerca de las enseñanzas espirituales del Maestro Jesús. ¿Y qué decía el Maestro Jesús de la violencia justamente? Bienaventurados los mansos, porque de ellos será el reino de los cielos. Una de las 9 bienaventuranzas habla del manso. El manso es el no violento. ¿Qué es ser manso? No es ser pasivo. No. ¿Qué es estar manso? Estar calmo. Tranquilo, calmo, en equilibrio. Hoy nosotros nos entregamos a muchísimas violencias. Injusticia sufrimos todos los humanos. ¿Cómo sobrellevar la injusticia? ¿Cómo no ser pasivos frente a la justicia? ¿Cómo ser desobediente, profundamente desobediente, sin caer en la violencia interna? Bueno, los samuráis tenían una práctica un poco drástica en el código Bushido también, donde parte del código Bushido samurái planteaba justamente una técnica, porque eran una casta que tenían que ejercer, ¿no? Luchas y guerras, tenían que participar de eso, pero tenían prohibido el auténtico samurái, ¿no? Cuando esto entra en decadencia, después quedan los ronin, hay una decadencia del espíritu samurái, hay un pre-espíritu samurái todavía que estaba afianzado en las enseñanzas espirituales del budismo, y hay un post-período donde también se entra en decadencia, ¿no? Fue el gran sabio Dogen que vino a traer esta también espiritualidad a los samuráis y planteaba un ejercicio de la lucha, del combate sin violencia. Sí, que es algo que parece paradójico. Hoy me acordaba
de eso que una vez me habías explicado y contado, sobre cómo el samurái, al momento de atacar a un oponente, a un enemigo, tenía que tener la no violencia de todos modos en su interior. Porque si no generaba karma. Claro. Porque si yo actúo desde la violencia, aunque yo diga que está justificada, aunque el otro sea malo, genero karma porque estoy haciendo lo mismo que el otro. Karma negativo. O sea, hay un proceso muy importante en cuanto a una comprensión de las acciones, de las injusticias, de las luchas. No era solo el oponerme a otro porque piensa distinto y tiene otra ideología o otro punto de vista, sino que hay una comprensión más profunda en esta práctica. Necesitamos más de estos momentos. Necesitamos juntos reunirnos y pensar estas cosas. Son fundamentales, meditar sobre esto en un mundo que es violento. Necesitamos juntos unirnos en esto y pensar sobre esto y reflexionar. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo, que nos juntemos los humanos, reflexionemos y nos unamos en base a ideas que lleven a la humanidad a un estado de conciencia de unión, no de separación. ¿Por qué vamos a estar desunidos los humanos? Si nosotros no estamos unidos, nos vuelven unos rebaños masificados, con ideologías, donde nos ideologizan masificadamente y estamos todos siguiendo como robots pensamientos digitados por gente que tiene otros intereses, que no son beneficiosos para nosotros. 1984 George Orwell explicó esto. O sea que el estar enfrentados todos contra todos es parte de un plan de destrucción de la psicología humana. Cuando vos querés dividir a la gente, ¿qué haces? La pones uno en contra de otro. Empezás a hablar mal de este, mal de este, mal de este, mal de este. Este dijo esto de vos. Y la psicología del chisme. Sí. Todos tenemos este lado en nosotros, ¿o no? Y eso te permite tener más poder, porque si están Pero separados... ¿somos así o no? Sí, sí. Este mal empieza en nosotros. Además de que hay un sistema que lo realiza. Nosotros somos parte de ese sistema y también somos partidarios del chisme. O no pensamos en ejercer violencia. Mirá lo que hizo tal y pongo a tal en contra de tal y en contra de tal, en contra de tal. ¿Qué estoy haciendo ahí? Soy una manzana podrida. Bueno, Jung explica que es la sombra, es una manifestación negativa de la sombra. Que la tengo yo. La tenemos todos. O sea, hablar de un sistema y demás abstracto, cuando vos también tenés eso en vos tiene que empezar ese cambio. La crítica corrosiva a otro es violencia, también. Así es. A veces uno capaz quiere disfrazarlo de crítica constructiva, pero muchas veces no es con esa intención. Bueno, hay una emoción negativa, de una intención de ser más que el otro, que es violencia. O sea, son una de las emociones negativas base que plantea el budismo y lo llaman la ira. Una de las emociones fundamentales de las tres emociones negativas que son la ira. Otra el miedo, ¿no? O sea, la ira, que implica violencia, es una de las emociones más negativas para la humanidad y que mayor destrucción está causando el día. Y bueno, y todos podemos vencer esta emoción con una práctica, ¿no? Con una práctica y un método. Esto es lo que hoy te queríamos plantear, que es posible, que lo pienses, que no tenés que conformarte con entregarte a la violencia, ni tampoco participar de la violencia, ni directa ni indirectamente, porque a veces participamos indirectamente. No tenemos la audacia para nosotros ejecutar la violencia, pero hacemos que otro la lleve a cabo. Doy órdenes a veces con intermediarios y otro ejecuta la violencia por mí. Mando mensaje y otro lleva a cabo la violencia por mí. Esto es cobardía. No participar ni directa ni indirectamente de actos de violencia. Así que hoy te queríamos traer al gran espíritu Mahatma Gandhi en homenaje a un ser realmente que nos ha dejado estas ideas y estos sentimientos y esta transmisión de esta realidad humana de que hay personas que todavía quieren hacer que este mundo sea un mundo mejor. Y esos idealistas son importantes en este mundo, hombres y mujeres, grandes hombres y mujeres que ha habido. Que si analizamos sus biografías, sus vidas, podemos tener nuevos modelos o puntos de referencia distintos a los que propone hoy el sistema, ¿no? Donde predomina todo lo contrario, que es la violencia. Así es. Necesitamos esos puntos de referencia.
¿Vos te gustaría agregar algo más? No, está bien. ¿No? Bueno, hoy aquí nos despedimos, esperamos que esto despierte tu interés en este gran ser Mahatma Gandhi. Lee más acerca de él, es alguien realmente extraordinario, y si te interesa profundizar sobre las prácticas para alcanzar un estado de no violencia, de paz y de equilibrio, te invitamos a que te acerques a nuestra propuesta cultural aquí en la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con nuestros cursos, con nuestros talleres y nuestros seminarios. Nos despedimos hoy, esperamos haber aportado algo a tu día con estas ideas y que trates de, como puedas, empezar a intentar abrirte paso y sobreponerte a la violencia, aprendiendo, ¿no? Un conocimiento y una práctica que puede transformar tu realidad. Que si hacemos la violencia a un lado van a emerger nuevos sentimientos y emociones positivos. Si corremos esa energía del lugar, dejamos lugar a algo constructivo en nuestra conciencia y en nuestra relación con los demás. Terminamos con eso. Muy bien.